Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Leonardo Aparicio, profesional de seguridad y salud en el trabajo. Y en el día de hoy vengo a darles una capacitación muy corta, un recorderis muy corto de un tema que, si bien lo manejamos en el día a día dentro de nuestra IPS, es bueno que todos los años hagamos un refuerzo y un recorderis de qué se trata este tema de la segregación de residuos, almacenamiento y movimiento interno de los mismos. Aquí vamos a ver algunos tips de algo que ustedes ya saben, un poco de información general acerca del tema de la generación de residuos, de cómo Génesis a nivel interno gestiona de manera adecuada y de acuerdo a lo que nos define la legislación en cuanto a manejo de este tipo de residuos, todo lo que generamos en las actividades diarias que ejecutamos en la IPS, que son los residuos sólidos. Es la primera pregunta que tenemos que tener clara porque pues muchas veces hablamos es de basura, pero no hablamos del término técnico que son los residuos sólidos. Son todos los objetos materiales de consistencia sólida, como lo dice la palabra o la definición, resultantes del consumo de un bien en las actividades que realizamos cotidianamente. Es decir, todo lo que nosotros hacemos va a impactar de una u otra manera el medio ambiente porque está haciendo esa actividad comercial o esa actividad económica que nosotros hacemos en la IPS, continuamente va a generar este tipo de residuos. Y esto obviamente genera un determinado aspecto y un determinado impacto ambiental que si no se maneja o se viabiliza de manera adecuada, pues va a generar consecuencias negativas, no solamente para nosotros como trabajadores, sino para la sociedad y la comunidad en general. Son materiales peligrosos y no peligrosos que son descartados por la actividad del ser humano o generados por la naturaleza y que no teniendo una utilidad inmediata para su actual poseedor, se transforman en indeseables. Entonces, no solamente vamos a tener el tema de que son eh, residuos que se generan en el momento de la actividad económica o de que hacemos en el día a día dentro de nuestro puesto de trabajo, sino que adicional eh, no generan, digamos, para nuestra actividad económica directamente, nunca van a generar un valor agregado, digámoslo así. Puede generar valores agregados sí en el momento en que se hacen los procesos de recolección y de reutilización de los mismos, pero inicialmente no lo tenemos dentro de nuestra cadena de valor. Por tanto, son residuos que en su disposición o manejo inmediato, una vez nosotros lo generamos, pues no vamos a encontrar una utilidad. No vamos a encontrar una utilidad en las cajas de cartón, por ejemplo, que desechamos de los tapabocas o en las cajas de cartón donde venga la dotación. Y así con cada uno de esos residuos que nosotros generamos, ¿vale? Sin embargo, ya vamos a ver cómo de indeseables, que es la palabra que aparece aquí al final de la diapositiva de indeseables, pues podemos llegar a convertirlos en algo que pueda servir realmente a aportar para la sociedad y para la comunidad. De acuerdo a la resolución 1164 de 2002, hay una clasificación general de residuos sólidos en la parte hospitalaria y esto incluye a las IPS, incluye cualquier tipo de institución de salud. Va a generar, o digamos que esto es lo que ha identificado la Secretaría de Salud, que se genera en los espacios donde hacemos prestación de servicios médicos, hospitalarios, intrahospitalarios, de hospitalización o sin internación, como es la palabra técnica adecuada, que se pueden llegar a encontrar en una institución de salud. Entonces vamos a tener a la cabeza el término de residuos hospitalarios que se pueden dividir en residuos no peligrosos y estos a su vez se van a clasificar en biodegradables, reciclables, inertes, ordinarios o comunes. ¿Sí? Por el otro lado tenemos los residuos peligrosos o lo que ustedes van a escuchar en algunos términos técnicos como RESPEL, que hace referencia a todos esos residuos que de alguna u otra manera pueden llegar a generar algún riesgo para la salud humana. Entonces tenemos los radioactivos, tenemos los que pueden generar infección o riesgo biológico por el contacto bien sea directo o indirecto con estos, y los residuos químicos.
Por la parte de los químicos vamos a encontrar pues que se pueden dividir, digamos, o subclasificar en fármacos, citotóxicos, metales pesados, reactivos, contenedores presurizados y aceites usados. Y por la parte de infección o de riesgo biológico vamos a encontrar una subdivisión en biosanitarios, anatomopatológicos, cortopunzantes y animales. Esto es, digamos que la clasificación general que nos da la Secretaría de Salud en este sentido, o el Ministerio de Salud. Cuando nosotros vamos y hacemos la apertura inicial de Génesis, se hizo o se definió un tema que se llama un proceso de caracterización de residuos en Génesis. ¿Y qué es ese proceso de caracterización? Alguien vino, analizó las actividades que nosotros desarrollamos y escarbó literalmente dentro de nuestros residuos generados a diario durante un periodo de tiempo para definir cuáles son, de toda esa generalidad que tiene definida la Secretaría del Ministerio de Salud, cuáles de esos nosotros sí generamos dentro de Génesis. Y encontramos que dentro de estos están los no peligrosos, que son biodegradables, reciclables, inertes, ordinarios o comunes. Y en la parte del respel propio de Génesis vamos a encontrar infección o riesgo biológico, biosanitarios y cortopunzantes. Es decir, de toda esa generalidad que hemos visto en lo que define la resolución, a nosotros como Génesis solamente nos van a aplicar estos que tenemos acá. Basado en eso, pues voy a dar una explicación muy rápida de cuál es cada una de esas subdivisiones que encontramos dentro de la caracterización de residuos propios de Génesis como IPS. Vamos a tener en primer lugar los residuos hospitalarios, o así los clasifica la resolución. Dentro de ese macro de residuos hospitalarios, la definición dice que son las sustancias, materiales o subproductos sólidos, líquidos o gaseosos generados por una tarea productiva resultante de la actividad ejercida por el generador. Es decir, aquí van a entrar absolutamente todos los que nosotros generamos. Esa es la gran familia de los residuos que generamos dentro de la IPS. De ahí vamos a encontrar, como les decía, en la parte izquierda de esa caracterización, los residuos no peligrosos, que son aquellos producidos por el generador, es decir, por nosotros, por Génesis, en cualquier lugar y en desarrollo de su actividad que no presentan riesgo para la salud humana y o el medio ambiente. Claro, hasta ahí creo que no tengo que ir más allá en la definición ni en la aclaración de que es un residuo no peligroso. Esos residuos peligrosos, pues vamos a encontrar ahí unos que se llaman los biodegradables. Estos biodegradables, que como vemos aquí en el slide, son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente en el ambiente. En estos restos se encuentran los vegetales, residuos alimenticios no infectados, papel higiénico, papeles no aptos para el reciclaje, jabones, detergentes biodegradables, madera y otros residuos que puedan ser transformados fácilmente en materia orgánica. ¿Dónde vamos a encontrar esto nosotros en Génesis? Básicamente cuando nosotros generamos residuos naturales, por ejemplo, de la comida, ¿sí? Aquí vamos a encontrar esos residuos biodegradables que muy seguramente, no tanto en Bogotá, pero en algunas ciudades o municipios del país generan compostaje con esto o alguna suerte de control de plagas que salen de estos residuos cuando se empiezan a descomponer. Por otro lado, vamos a encontrar los residuos reciclables. Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre estos residuos se encuentran papeles, plástico, chatarra, vidrio, tela, radiografía, partes y equipos obsoletos o en desuso, entre otros. Entonces aquí vamos a encontrar todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con envases de bebidas, tapas de frascos plásticos o de vidrio, incluso también se pueden reciclar, lata, cartón, papel. Incluso también podemos encontrar aquí algunos residuos eléctricos o RAES, que es la categorización técnica o la palabra técnica que se usa, como por ejemplo algunos circuitos. Ustedes han visto que por ejemplo en los centros comerciales hay unos temas de reciclaje por ejemplo, de toners, de impresoras, de partes electrónicas de equipos, como por ejemplo teclados portátiles viejos, donde hay algunas partes de estos circuitos que se pueden volver a reutilizar.
Incluso hoy en día está muy de moda el tema de la economía circular en torno a los equipos electrónicos como los celulares. Incluso con estos también hoy en día tienen cierto valor para las empresas y por eso lo reciben en parte de pago, porque hay muchos de los elementos electrónicos y también de los minerales que se utilizan allí en su funcionamiento que se pueden volver a reutilizar para equipos nuevos. Clasificación general de los residuos. Volvemos al tema y vamos a los inertes. En cuanto a los inertes, son aquellos que no se descomponen ni se transforman en materia prima y su degradación natural requiere grandes periodos de tiempo. Entre estos se encuentran el icopor, algunos tipos de papel como el papel carbón, aunque hoy en día casi que ni se utiliza por algunos convenios internacionales ambientales en donde este tipo de papeles ya están en vía de extinción. Y algunos plásticos. Entonces aquí vamos a encontrar, por ejemplo, el material de los esferos, algunas otras cosas que tienen que ver con, o materiales que tienen que ver, por ejemplo, con algunos rodillos, por ejemplo, de hilos, de telas, de algunas cosas que todavía vienen con materiales plásticos, que su componente plástico es superior al 0,5% y van a tomar mucho tiempo en poder, digamos que desintegrarse o que la naturaleza misma, por medio de los procesos de descomposición, hagan que estos materiales pues retornen transformados digamos, a la capa vegetal. En cuanto a los residuos ordinarios o comunes, son aquellos generados en el desempeño normal de las actividades. Es decir, esto ya es la bolsa negra en la que nosotros botamos todo a nivel de hogar y aquí en Génesis pues también. Estos residuos se generan en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías, salas de espera, auditorios y en general en todos los sitios del establecimiento del generador. Aquí ya vamos a encontrar la definición de que es un RESPEL, que es un residuo peligroso. Entonces vamos a encontrar que son aquellos residuos producidos por el generador, es decir, por Génesis, que tienen algunas de las siguientes características. Son infecciosos, combustibles, en el caso de nosotros no, pero es infecciosos, inflamables no en Génesis, pero pueden tener esa característica, explosivos, reactivos, radioactivos, volátiles, corrosivos y o tóxicos, los cuales pueden causar daño a la salud humana y al medio ambiente. Asimismo, se consideran peligrosos los envases, empaques y embalajes en donde hayan venido este tipo de residuos. Entonces aquí vamos a encontrar en el slide algunas presentaciones, por ejemplo, cuando encontramos estos logos en algún tipo de residuos porque son radioactivos, pero pues aquí también podemos encontrar diversas fuentes o diversos tipos de residuos que se generan. Todos los que tengan que ver con que sean corrosivos, con que tengan alguna de estas características que se mencionaron en la descripción, los vamos a considerar como RESPEL o residuos peligrosos. Infecciosos o de riesgo biológico, y aquí sí nos aplican, que son aquellos que contienen microorganismos patógenos tales como bacterias, parásitos, virus, hongos, virus oncogénicos, recombinantes por sus toxinas con el suficiente grado de virulencia y concentración que pueda producir una enfermedad infecciosa en huéspedes susceptibles. Estos se dividen en biosanitarios y cortopunzantes, entonces acá sí nos aplican tanto biosanitarios y cortopunzantes, es decir, todo lo que tenga que ver con las jeringas que utilizamos para toma de muestras, todo lo que tiene que ver con la manipulación directa de dichos elementos, como por ejemplo los guantes que ustedes utilizan, esos EPPs de guantes de látex o de nitrilo que ustedes utilizan para manipular tanto al usuario como los elementos que utilizamos en la intervención para poder realizar esa toma de muestras, ¿sí? Y obviamente pues las jeringas. Es importante que pues tengamos claro y en un momento ya vamos a ver en dónde se hace la disposición de cada uno de este tipo de residuos. Infecciones o de riesgo biológico biosanitarios, que son aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de los procedimientos asistenciales que tienen contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del paciente. Entonces aquí es donde va a cobrar importancia, dónde vamos a hacer estos, la disposición de estos residuos o de este tipo de elementos que nosotros manipulamos, ¿sí? Como bien puede ser tapabocas, algodones, elementos que han tenido eh, contacto con fluidos de los usuarios
y, pues, perdonen, disculpen, cómo los vamos a depositar. Infecciosos o de riesgo biológico o cortopunzantes, que son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden dar origen a un accidente percutáneo infeccioso. Es decir, que ustedes eh, hacen, digamos que la punción para poder hacer la toma de muestra y cuando ustedes están haciendo la disposición de la jeringa accidentalmente antes de colocarla en el contenedor respectivo, pues ustedes accidentalmente realizan una punción. Estos son los cortopunzantes. La gestión integral de residuos hospitalarios y semejantes HERS tiene dos componentes. Un componente interno, es decir, lo que vamos a hacer dentro de la IPS y que está bajo nuestra responsabilidad, y un componente externo, que es donde vamos a, o que se inicia con la presentación de los residuos al ente recolector, en el caso de nosotros que es Ecocapital. ¿Cómo va a seguir cómo se hace ese proceso de recolección, de transporte, de tratamiento y de disposición final? Cuando nosotros hablamos del componente interno, no vamos a hablar de un tema de disposición final, solamente vamos a hablar de temas de separación en la fuente y una disposición temporal dentro de las instalaciones de la IPS. ¿Cuál es esa clasificación que nosotros debemos tener en cuenta de los residuos en la fuente? Es decir, cuando yo genero un residuo, ¿dónde lo debo disponer para que tengamos esa claridad y poder hacer la separación en la fuente de manera adecuada? Vamos a encontrar canecas de color blanco que corresponden a residuos aprovechables como plástico, cartón, vidrio, papel o metales. Entonces, empaques de cartón no contaminados. O sea, acá no vamos a colocar la caja del domicilio del cuarto de pollo asado o broster, no vamos a colocar la caja en la que venía la milhoja que me comí esta mañana. No, aquí solamente empaques de cartón que no hayan tenido contacto con ningún tipo de residuo adicional. Papel de cuaderno, papel de impresión, bolsas plásticas no contaminadas, botellas plásticas no contaminadas y tapas plásticas. Cuando hacemos referencia a bolsas plásticas no contaminadas, tengámoslo en cuenta, o sea, si la bolsa venía con, no sé, comida o si la botella plástica traía una bebida, si vamos a disponerlo en la caneca blanca, tiene que pasar primero por un proceso de lavado. Si no lo lavamos, no se puede disponer dentro de esa caneca de color blanco porque la característica principal es que este no puede tener ningún tipo de contaminación. Tiene que estar casi que en estado virgen ese material para poder disponerlo en esta caneca de color blanco. Residuos no aprovechables van a ir dentro de la caneca o contenedor de tapa negra. Entonces ahí vamos a disponer papel higiénico, servilletas, comida preparada y residuos de comida que nosotros generamos, por ejemplo, en el área de cafetería. Residuos orgánicos aprovechables que los vamos a encontrar en canecas de color verde, donde vamos a disponer cáscaras de frutas, verduras y restos de alimentos crudos. Y finalmente el respel, en donde vamos a encontrar contenedores de color rojo. Aquí vamos a encontrar algodón, bajalenguas, boquillas, curas adhesivas, guantes, jeringas, residuos contaminados con fluidos humanos, batas desechables, en el caso de que estén utilizando en algunos de los procesos asistenciales de la IPS, cofias y tapabocas. Igualmente vamos a encontrar este tipo de contenedor donde vamos a hacer la disposición de las agujas y de los sobrantes de hisopos utilizados para toma de muestras. ¿Cómo es el almacenamiento interno temporal? ¿Cómo se realiza ese almacenamiento temporal dentro de Génesis? Este se realiza eh, en el chute de la IPS, donde ustedes van a encontrar la misma separación de la fuente que ustedes van a encontrar en las canecas en las diferentes áreas asistenciales y digamos de espera, consultorios, áreas administrativas, va a ser la misma separación que vamos a encontrar en el chute. Siempre se debe garantizar la separación de tipo de residuos, es decir, eh, la señora Luz, por ejemplo, o la persona que esté a cargo de servicios generales en su momento,
pues va a tener que mantener esa misma separación que hicimos en la oficina o en el consultorio, en las áreas asistenciales, la va a tener que mantener hasta la disposición temporal del chute de nosotros. Esos contenedores siempre sí o sí deben tener tapa para evitar la contaminación cruzada entre, por ejemplo, los RESPEL con el material reciclable o con los residuos no aprovechables. O sea, siempre vamos a tener que tener esas características de que sean lavables, de que tengan tapa, de que se mantengan separados en todo momento, tanto en el área donde se genera el residuo como donde se hace la disposición temporal, hasta tanto el recolector o el manejador de esos residuos, que en este caso es Ecocapital, venga y lo recoja. ¿Cómo es ese movimiento interno de los residuos? Es decir, cómo se recolectan y cómo se mueven a nivel interno. Para la recolección interna y el transporte de los residuos generales en la IPS se ha definido una ruta sanitaria que está dividida en primero y segundo piso. Esta inicia con la recolección de los residuos no peligrosos, es decir, vamos a recolectar primero los reciclables, los aprovechables y los no aprovechables, y por último vamos a tener el tema de la recolección y transporte y destinación eh, temporal de los residuos no peligrosos o RESPEL. El transporte de estos es de las áreas generadoras hasta el chute por medio de transporte que tenga las siguientes características. Tiene que ser rodante. Genesis cuenta con un carrito donde se puede hacer la disposición temporal de estos residuos en unos contenedores plásticos. Digamos, ese contenedor que se maneja en este carrito rodante es de un material rígido, es plástico. Los bordes son redondeados, es lavable, por cuanto es de material plástico se puede lavar y desinfectar. Y por último, es impermeable. Aquí vamos a ver las rutas sanitarias establecidas, tanto de primero como de segundo piso. Por lo general siempre, en este caso el primer piso se va a iniciar del punto más alejado, que en este caso es el baño de mujeres, y el consultorio 105 del doctor Edison o del médico laboral, y de ahí hacia el chute. Siempre se inicia del sitio más alejado hasta el punto de final digamos, de almacenamiento temporal. Lo mismo va a pasar con el tema de los residuos recolectados en el segundo piso. Siempre vamos a iniciar del punto más alejado hasta el punto más cercano. Cierro la capacitación con esta máxima. Proteger el medio ambiente no es un lujo que podemos escoger disfrutar, sino cuestión de supervivencia. Espero que les haya quedado claro el tema de la separación de residuos en la fuente y cómo Génesis da cumplimiento a lo exigido tanto por el Ministerio de Salud como por la Secretaría Distrital en cuanto al manejo de los residuos y el cumplimiento del PEGIRS interno. Muchas gracias por su participación y esperamos haber podido llevar esta información de manera clara para que ustedes pues la apliquen en su día a día en la generación de los residuos de la IPS. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde.